Muy buenas tardes. Hoy hemos publicado el informe de política monetaria de marzo de 2020, el que presentamos esta mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado. Chile se enfrenta hoy, como la mayor parte de los países, a un shock económico sin precedentes. La emergencia sanitaria generada por la rápida expansión del COVID-19 ha obligado a aplicar drásticas medidas de aislamiento en todo el mundo, las que inciden directamente sobre el funcionamiento de las economías y elevan significativamente la incertidumbre global. Ello se ha evidenciado en el incremento de la incertidumbre y la fuerte volatilidad que han mostrado los mercados financieros a nivel mundial. Esto se ilustra en el gráfico número 1 que tienen a su disposición, que muestra el comportamiento de los indicadores de volatilidad en los mercados financieros globales. A diferencia de otros episodios determinados por el ciclo económico o por turbulencias financieras, este shock se origina en un problema sanitario y la demanda y las medidas para contener la propagación del virus frenan la actividad y la demanda de manera abrupta en todo el mundo. Así, nuestro escenario base prevé que tanto la economía mundial como la economía chilena tendrán una contracción este año. Sin embargo, justamente por la naturaleza del actual shock, también proyectamos que la recuperación será más rápida que en otros episodios. Esto lo podemos ver ilustrado en el segundo gráfico, donde se muestra la evolución de la actividad económica prevista para este año, donde hacemos la comparación entre lo que anticipábamos en el IPOM de diciembre y el IPOM de marzo, que es el que incorpora el efecto de esta pandemia y de sus medidas de contención. De hecho, suponemos que la evolución de la crisis será muy diferente de lo que hemos visto en las últimas décadas. Un primer determinante de su duración será la prolongación de la emergencia sanitaria, de las medidas de contención y cómo éstas se vayan retirando una vez que la expansión del virus vaya siendo controlada. Un segundo determinante es la profundidad del daño que se produzca en el sistema productivo. La fuerte caída o aún interrupción de los ingresos de las empresas genera una fuerte presión sobre sus flujos de caja, que de no ser acotado o mitigado puede amenazar la supervivencia de muchas de ellas, la operación de las cadenas de pagos, el empleo y la estabilidad financiera. Para Chile, nuestro escenario base considera que la economía comenzó un proceso de contracción severa en la segunda mitad de marzo, incluso más intensa que la observada en la segunda mitad de octubre y que se extenderá durante el segundo trimestre. A partir del tercer trimestre, en la medida que se vayan aplicando, en la medida que la situación sanitaria mejore y se reduzcan las restricciones sanitarias, se dará comienzo al proceso de recuperación de la economía, lo que no obstante no evitará una contracción en términos anuales para dicho periodo. Hasta el último cuarto del año, las tasas de crecimiento tendrán un rebote relevante que se traspasará hacia el próximo año. Con esto, prevemos que el PIB chileno se contraerá entre 1,5 y 2,5% este año, mientras que crecerá entre 3,75 y 4,75% en 2021 y entre 3 y 4% en 2022. Eso lo vemos reflejado en la lámina, la tercera lámina, que compara los rangos de crecimiento proyectados para el 2020, 2021 y 2022. Para que estas proyecciones se cumplan, debe buscarse todos los medios para evitar el efecto en cadena que genera la abrupta interrupción de la actividad. Para esto se requiere de intervenciones decididas de política e involucrar a las instituciones financieras. No siendo el origen del problema, los bancos y otras instituciones financieras deben ser parte de la solución. De hecho, las proyecciones que hoy les presentamos asumen que las personas y las empresas podrán sobrellevar este periodo de menores ventas e ingresos con esta ayuda. La pronta recuperación que prevemos también se condice con las importantes fortalezas con las que cuenta nuestro país. En primer lugar, cuenta con un sistema de salud competente en el manejo epidemiológico, más profesionalizado y equipado que el de la mayoría de sus pares. Ejemplo de ello es el alto y creciente volumen de exámenes de COVID-19 que se ha venido aplicando, lo que permite identificar los casos, aislar a los enfermos y a los potenciales contagiados. En segundo lugar, cuenta con reservas económicas que se han venido acumulando durante los años, como producto de políticas de responsabilidad fiscal y financiera. Esta es una fortaleza importante para nuestro país
que hace que contemos con mayor espacio para la política fiscal, para la política monetaria y la política financiera que otros países. En tercer lugar, contamos con un sistema de protección social que, pese a las imperfecciones que conocemos, tiene los medios para llegar rápidamente a hogares de menores recursos y trabajadores que enfrentan actualmente el riesgo de perder su empleo. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos ser también conscientes de nuestras debilidades. Entre ellas se cuenta la presencia de un sector informal importante en la economía, así como el debilitamiento de algunos sectores productivos y el aumento de la incertidumbre producto de la crisis social iniciada en octubre pasado. La posibilidad de que el encauzamiento institucional de esta última no sea capaz de evitar el resurgimiento de la violencia es un riesgo particular que se agrega en nuestro país. La fortaleza de nuestro marco de política económica se ha reflejado en el hecho de que Chile es uno de los países que ha respondido con mayor rapidez y contundencia en la adopción de medidas de contención y mitigación del impacto económico del COVID-19. En el caso del Banco Central, además de la reducción acumulada de 125 puntos base durante marzo, con lo que la llevamos a su mínimo técnico de 0,5%, hemos adoptado más de 10 medidas para asegurar que esta reducción se transmita a las empresas y personas, fortalecer el crédito y reducir la volatilidad financiera. La trayectoria de la política monetaria, incluidas las últimas dos decisiones, están ilustradas en el gráfico, en el cuarto gráfico que se presenta. Este hecho ha sido reconocido por los mercados, de modo que desde el inicio de la alarma mundial por la pandemia, los precios de los activos chilenos se han deteriorado menos que los de otras economías similares. Como Banco Central, estamos trabajando activamente para asegurar la plena implementación y efectividad de las medidas en aplicación. Al mismo tiempo, nos mantendremos atentos al desarrollo de los acontecimientos y dispuestos a desplegar todo nuestro instrumental en apoyo de la economía. En esta coyuntura, sin embargo, no basta con el actuar de una sola institución. En las últimas semanas hemos ido fortaleciendo nuestra coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero, con el objeto de alinear las normas e incentivos para que el crédito fluya a las empresas y hogares con mayores dificultades. Los desafíos que encaramos requieren intensificar esta coordinación, incluyendo una respuesta del sistema bancario a la altura de las circunstancias. Ahora, con mucho gusto, paso a responder a sus preguntas que por la barrera de la distancia me han llegado por escrito, entonces las voy a ir leyendo y respondiendo y también entregando la palabra en algunos casos a los gerentes del Banco Central que me acompañan. Primero hay un conjunto de preguntas referidas al flujo de crédito. Los nuevos créditos que está ofreciendo la banca para postergar cuotas de crédito hipotecarios, en algunos casos la tasa original del préstamo, se debería enmarcar en el traspaso de la facilidad de liquidez que el Banco Central está dando a los bancos. Los usuarios se quejan de que son tasas altas. ¿Qué responde a las quejas de personas y empresas pequeñas que dicen que no le está prestando a tasas más bajas? ¿Requieren los bancos más garantías que el actual FOGAPE para cubrir su riesgo? Bien, entonces, respecto de estas preguntas, un tema que quisiera enfatizar es que mientras durante las semanas anteriores el Banco Central ha estado entregando liquidez al mercado para facilitar el ajuste del mercado a las nuevas percepciones de riesgo, la entrega de crédito a los bancos con el objeto de que éste sea intermediado en favor de las personas y de empresas comenzó el día de hoy. Esto está siendo canalizado a través de la facilidad de crédito condicionado al incremento de colocaciones que fue anunciada por el banco hace unos 10 días atrás, cuyas normas fueron publicadas a fines de la semana pasada y que hoy día ha tenido una primera asignación. En este primer día de funcionamiento han llegado 4 bancos que solicitaron recursos por alrededor de 1.200 millones de dólares. Los próximos días esperamos que este flujo continúe. Entonces, primero hay que decir que el flujo, las medidas para estimular el crédito de manera más directa y más condicionada están comenzando ahora. Por supuesto, es posible y habría sido deseable que los bancos hubieran comenzado a incorporar estas nuevas condiciones en las relaciones con sus clientes desde antes, pero si no lo han hecho así, hoy día ya no tienen mayores impedimentos. Por esto me refiero no solamente
a el funcionamiento de esta ventanilla y a la entrega a los bancos de créditos a 4 años a tasa IPOM, es decir, de tasa TPM, es decir, de 0,5%, sino que además también ha habido una serie de modificaciones regulatorias y medidas complementarias que buscan facilitar el flujo de este crédito hacia sus destinatarios finales. Entre estas medidas está justamente la que se mencionaba aquí en la pregunta, es decir, la activación de FOGAPE y FOGAIN como fondos de garantía que contribuyen a reducir el riesgo de estas operaciones. Por otro lado, se ha eliminado el impuesto de timbres y estampillas para operaciones de crédito, lo que incluye los refinanciamientos y los nuevos créditos. Y por otra parte, la Comisión para el Mercado Financiero ha establecido normas que evitan que en este tipo de operaciones los bancos enfrenten penalizaciones por el lado del capital, por el lado del riesgo o por el lado de las provisiones. De tal manera que están dadas todas las condiciones para que estos recursos fluyan hacia sus destinatarios finales. El que esto ocurra es algo que vamos a estar monitoreando, que sobre todo será responsabilidad del supervisor, que es la Comisión para el Mercado Financiero, y por supuesto están abiertos los canales para señalar las quejas o denuncias que hayan en casos que se vea que hay algún tipo de comportamiento abusivo. Pero hay que decir que en el fondo el hecho de que esté disponible esta línea, así como los otros mecanismos de provisión de liquidez del mercado financiero, generan una condición necesaria para que se produzca este flujo de crédito a quienes lo necesitan. Por lo tanto, es un paso fundamental para que esto ocurra. Y eso, a su vez, es lo que necesitamos para que las empresas puedan sobrevivir a este periodo en el cual están restringidas en términos de sus ventas y en términos de su actividad. Está la pregunta de si los bancos requieren más garantías que el actual FOGAPE. Yo diría que el FOGAPE es un esquema que entrega garantías bastante valiosas para efectos de reducir el grado de riesgo de las operaciones, especialmente para las pequeñas empresas. Sin embargo, es fundamental que para que esto fluya con facilidad, los procedimientos, las normas, las condiciones sean lo más expeditas posible. Entonces, en términos del funcionamiento, la operación de FOGAPE, hay un compromiso por facilitar su operatividad. Y esto es algo que también vamos a tener que estar monitoreando, porque en el fondo el que hoy día existan garantías es la otra parte de la ecuación que necesitamos. Necesitamos, por un lado, que exista liquidez en el mercado financiero y al mismo tiempo necesitamos mecanismos que reduzcan los niveles de riesgo de las operaciones. Para el largo plazo, este es un mecanismo que es muy importante porque aquí se dan dos cosas. En primer lugar, porque sabemos que este periodo más restrictivo en que se produce este freno abrupto de la actividad económica, sabemos que es un periodo acotado. Podemos tener dudas de si va a durar hasta abril, mayo o junio, pero lo que sabemos es que esto no es como otros ciclos o como las crisis financieras en que la actividad decae durante varios trimestres o años antes de recuperarse. En este caso, se trata de un periodo acotado de tiempo. Entonces, esa es una primera característica. Y lo segundo es que es de interés de los propios bancos el que sus clientes sean viables y sostenibles. A los bancos no les conviene tener una cartera de clientes quebrados. Lo que le conviene es tener una cartera de clientes que están operativos y en condiciones de poder retomar sus actividades y poder servir sus deudas en el futuro. Entonces, eso me parece que es una cuestión fundamental para poder entender cómo se han diseñado estas medidas, cuáles son los incentivos y cuál es el rol que cada agente tiene que jugar. Hay una tercera pregunta que es si el sistema financiero puede soportar una medida como el congelamiento por algunos meses de créditos hipotecarios y de consumo. Entonces aquí
hay que señalar, primero, que para poder soportar, como se señala en la pregunta, el congelamiento de créditos hipotecarios de consumo se requieren básicamente tres cosas. Se requiere liquidez, se requiere capital y se requiere contener el riesgo. Entonces, estos tres elementos hoy día están presentes. El Banco Central está aportando la liquidez, los bancos están capitalizados y las normas sobre clasificación de riesgo y tratamiento de las operaciones que regula la Comisión para Mercados Financieros también se han flexibilizado de tal manera de facilitar este tipo de operaciones. Sigue una pregunta que señala, el foco de las medidas del Banco Central está en que el crédito fluya a pequeñas empresas y a las personas. ¿Están cubiertas las empresas medianas y grandes que en el caso de los servicios de transporte aéreo y urbano ya enfrentan grandes dificultades? Aquí le voy a pedir a Solange Bernstein, gerente de política financiera, que explique la mecánica del FSIC, indicando en qué medida esta permite una expansión del crédito también en los casos en los cuales este está siendo dirigido hacia empresas de mayor tamaño. Adelante, Solange. Como dice el presidente, efectivamente esta es una posibilidad cuya implementación en la práctica comenzó el día de hoy. La facilidad que estamos entregando en el Banco Central de liquidez para los bancos comerciales puedan seguir canalizando, refinanciando y financiando créditos, en general el consumo y comercial. La mecánica es la siguiente: hemos dispuesto una línea base de un 3% de las colocaciones al 29 de febrero, de acuerdo a la cartera de colocaciones de los bancos, el 3% de esas carteras de consumo y comercial equivale en torno a los 4.800 millones de dólares. Esa es la línea que está dispuesta al día de hoy, de hecho hace un par de días atrás, pero hoy día empezó efectivamente a hacerse los retiros. Está disponible para que los bancos la retiren y eso contribuya a su liquidez para continuar entonces con la dinámica del crédito. A esto se suma una línea adicional que su aumento está justamente condicionado al crecimiento de las colocaciones de consumo y comercial en general. Por lo tanto, en la medida en que el crecimiento de las colocaciones de consumo y comerciales sea mayor, la línea que tienen disponible los bancos para retirar también será mayor. En ese sentido, estaríamos contribuyendo de esta forma a incentivar el crédito de consumo y comercial a todo tipo de agentes, empresas chicas, medianas, grandes. A su vez, hay un factor que premia adicionalmente a aquellas empresas de menor tamaño, que hemos llamado el foco PYME. Entonces, este foco PYME incrementa en aún mayor medida la disponibilidad de línea cuando hay una proporción de esas colocaciones que se hacen con cargo a la línea que está entregando el Banco Central que sea en estas empresas de menor tamaño. Por lo tanto, es el crecimiento de las colocaciones en general, con eso crece la línea y a su vez crece aún más si es que esto tiene un sesgo hacia las empresas de menor tamaño. Y con eso abarcamos tanto consumo como comercial y empresas chicas también. Gracias, Solange. La siguiente pregunta y última en este bloque de flujo de crédito dice, ¿qué harán para que los bancos traspasen el bajo costo de financiamiento de la gente común y corriente? ¿Cree que la oferta de tasa cero se va a replicar en los bancos? Entonces, me imagino que por la oferta de tasa cero se refiere a la oferta a TPM, que es 0,5%. Entonces, en esto tenemos que entender que los bancos no prestan nunca la misma tasa a la cual se fondean, porque obviamente tienen que reflejar en las tasas que aplican el riesgo de las operaciones que están financiando. Sin embargo, lo que uno esperaría es que las tasas a las cuales se entregan los créditos se muevan en la misma dirección que la que estamos viendo, el costo de financiamiento para los bancos. Entonces, ese es un primer elemento. Por lo tanto, si estamos hoy día entregando un financiamiento más barato aún a plazos de 4 años a los bancos,
ese menor costo debería verse reflejado en las tasas que le aplican al público. En segundo lugar, ¿qué es lo que se asegura que el crédito fluya? Entonces aquí es bien importante lo que acaba de explicar Solange, que es este factor multiplicador que está considerado en el diseño del FSIC. O sea, este factor multiplicador significa que mientras más refinancia y más presta un banco, mayor es su acceso a esta línea de financiamiento al 0,5%. Entonces, hay aquí, la idea es generar un círculo virtuoso, donde estamos tratando de evitar, de detener un círculo vicioso, estamos creando un círculo virtuoso. Es decir, usted banco, mientras más presta, y por supuesto resguardando los riesgos del caso, mientras más presta, mayor va a ser su acceso a este financiamiento barato del Banco Central. Paso entonces ahora a los otros grupos de preguntas. La siguiente dice, el senador Montes presentó un proyecto de ley para que el Banco Central pueda entregar financiamiento al fisco de ser necesario por la crisis. ¿Cuál es la visión del Banco Central? Entonces acá es importante entender qué es lo que dice la Constitución, porque esto está referido, esto se refiere a normas que están en la Constitución. ¿Qué es lo que dice esto sobre el financiamiento del Banco Central al fisco? La Constitución contiene, en primer lugar, una prohibición expresa y taxativa de prestarle directa e indirectamente al fisco y a sus entidades dependientes. Una prohibición para que el Banco Central le preste al fisco o a otras instituciones públicas. En segundo lugar, la misma Constitución contempla una excepción a esta prohibición, que es en caso de guerra. Entonces, en primer lugar, ¿por qué esa prohibición se aplica tanto a créditos directos e indirectos al fisco? ¿Por qué está incluida esta parte indirecta? Es porque en su momento quienes redactaron la Constitución quisieron evitar que se generara por esta vía indirecta un resquicio para financiar al Estado. ¿Por qué no, se quería evitar que se financiara el Estado? Porque la experiencia chilena histórica de financiamiento monetario de los déficits fue extremadamente negativa, fue responsable en buena medida de tasas de inflación de 2 dígitos durante 4 décadas. Entonces, por eso quedaron estas normas así en la Constitución, pero no solo como una prohibición al financiamiento directo, es decir, entregarle un préstamo directamente al Estado o comprarle directamente los bonos que emite, sino que también una prohibición al financiamiento indirecto, que en la práctica significa que el Banco Central no puede comprar bonos de tesorería aunque se los venda un tercero, aunque se los venda una compañía de seguro o un fondo mutuo. Entonces, esa segunda parte es en cierta medida una anomalía respecto a otros bancos centrales. Muchos bancos centrales tienen prohibido prestarle al Estado. Por ejemplo, yo mencioné en la sesión de hoy día el caso del Banco Central Europeo, pero no tienen prohibido transar títulos públicos en el mercado secundario, lo que usan para efectos de política monetaria o de contribuir a la estabilidad financiera. Luego, como mencionaba, hay esta excepción que está prevista para los casos de guerra. Esta excepción, ¿cuál es su lógica? Su lógica es que en periodos de guerra puede ocurrir que el Estado no tenga cómo financiarse. Es decir, que como producto del propio conflicto, de un bloqueo, etcétera, simplemente no exista ninguna fuente de financiamiento para el Estado que no sea el Banco Central. Entonces, ese es el tema que se trata de resolver con esta segunda excepción. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos hoy día es ¿cuál es el problema que tenemos? Hoy día no tenemos un problema de que el Estado no tenga acceso a los mercados financieros. El Estado lo tiene activos financieros, tiene fondos soberanos, ha emitido bonos recientemente, hay gobiernos que siguen emitiendo bonos, es decir, esos mercados no están cerrados. Lo que sí tenemos hoy día, el mayor riesgo no es un riesgo de que se cierren los mercados de financiamiento para el Estado, sino que el mayor riesgo es que este shock que está sintiendo el sistema productivo se pueda transformar en una crisis financiera. ¿Cómo podría ocurrir? Bueno, si hay empresas que no cuentan con recursos para financiar sus flujos de caja, quiebran
y por lo tanto van provocando un efecto en cadena en el sistema productivo, eso puede llegar al sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que? Por eso es que hoy día tenemos todas estas medidas de estímulo al crédito. En ese escenario, en un escenario en el cual estamos evitando que este shock llegue al sistema financiero, es útil tener el máximo posible de instrumentos de política. Dentro de esos instrumentos de política, otros bancos centrales cuentan con la posibilidad de comprar bonos del Tesoro, bonos emitidos por el gobierno. Entonces, si el problema que estamos tratando de evitar es prevenir un impacto mayor sobre el sistema financiero de estos problemas que pueden tener las empresas, entonces sí es útil. ¿Y por qué es útil prevenir un desequilibrio financiero? Porque las crisis financieras son las más profundas, más duraderas y más costosas socialmente que conocemos. En Chile conocimos esa experiencia en los años 80, no quisiéramos volver a vivirla. Entonces, si se le quiere entregar al Banco Central instrumentos adicionales que hoy día no estén en su dominio para poder fortalecer su objetivo de estabilización financiera, es una alternativa. Es decir, no es el tema de financiamiento fiscal, sino que esencialmente enriquecer el instrumental para contribuir a la estabilidad financiera en el país. Siguiente pregunta. Algunos economistas dicen que se requieren nuevas medidas de política fiscal, como más bonos para llegar a los sectores más vulnerables. ¿Se requieren más bonos u otras medidas? ¿Las proyecciones del IPOM contemplan más recursos o solo incorporan lo anunciado hasta ahora por el gobierno? Entonces, tendría que decir primero que desde un punto de vista metodológico, nosotros siempre lo que consideramos en nuestras proyecciones, en nuestros modelos, son los compromisos que tiene el fisco, particularmente expresado en términos de los balances fiscales que se proyectan hacia adelante. La decisión sobre la política fiscal, cuánto incrementar el gasto, cuánto reducir los ingresos para efecto de entregar un mayor estímulo a la economía o dirigir un estímulo más preciso a los trabajadores de bajos ingresos, a los hogares de bajos ingresos o a las pequeñas empresas, es una materia que tiene que decidir el gobierno. Nosotros solo lo único que podemos decir es que ayudar a estabilizar los ingresos de los hogares y los flujos de caja de las empresas es algo necesario hoy día. Reconocemos las medidas que se han tomado, son claramente positivas en ese sentido y por supuesto la decisión de si intensificarlas o extenderlas en el tiempo es una decisión que corresponde al gobierno. Siguiente punto. Si bien se dijo que la TPM en 0,5% es su mínimo técnico, en caso extremo el Banco Central puede seguir bajando la tasa de interés. Le voy a pedir a Elías Albagli, gerente de política monetaria, que responda a esta pregunta. Adelante, por favor, Elías. Gracias, presidente. Una pregunta muy relevante con respecto a esta comparación. En primer lugar, efectivamente, es muy importante que la mayor sensibilidad de la política monetaria mejore las condiciones de acceso a crédito, tanto para hogares como para empresas. En la medida que la TPM se produce y se empieza a acercar a cero, el cautelar y sus reducciones no afectan el normal funcionamiento del mercado monetario en Chile. Es importante el mercado monetario de corto plazo en Chile, es donde se siente de forma más directa la decisión de política monetaria. Es determinado por el Fondo Mundo. Estos fondos mundos captan a todos los inversionistas, profesionales, socios, no invierten en depósitos de corto plazo a la baja. Si por todo este mercado es muy cercano a la TPM, produce a niveles muy bajos, los vehículos de inversión podrían tornarse menos atractivos, y eso podría eventualmente dar algún nivel de inversiones en el mercado monetario. Por esta razón, el Consejo, por el pasado como en la proyección actual, considerado prudente poner un límite inferior para la tasa que vamos a hacer. Este límite está hoy día evaluado en el 0,5% y por esta razón se considera el límite inferior efectivo.
Ahora, debe recalcarse que este impulso monetario es bastante significativo y en el escenario base del ICOM, publicó esta mañana, es consistente con apoyar la recuperación económica y la convergencia inflacionaria. Si comparamos el impulso actual de Chile, considerando la inflación, el impulso actual de los reales, es de los más altos de todo el conjunto amplio del país. Dicho esto, para asegurar que la mayor facilidad de la TPM pueda remitirse con normalidad, el banco ha anunciado una serie de medidas especiales. Entre ellas destaca facilidad condicional al incremento de colocaciones, y ya se hizo mención en las respuestas anteriores. Incentiva la intermediación a empresas y personas, justamente al condicionar la entrega de estas condiciones de financiamiento. Se condiciona que los créditos sean efectivamente intermediados a hogares y empresas. En resumen, la TPM se ha llevado a un nivel que es claramente expansivo y se han tomado medidas adicionales para asegurar que esta facilidad se permita de manera normal. Gracias, Elías. Me salto dos preguntas que están repetidas respecto de anteriores. La siguiente es, ¿de qué manera se están coordinando con otras entidades? ¿Con quiénes específicamente? Bueno, como señalaba hace un momento, nosotros hemos estado en permanente contacto con el Ministerio de Hacienda y con la Comisión para el Mercado Financiero. Con el Ministro de Hacienda hablamos varias veces al día. Hemos tenido reuniones formales, informales, informativas, de coordinación, por supuesto dentro del ámbito de responsabilidad de cada uno y resguardando la autonomía en nuestro caso. En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, lo mismo, también es una institución que tiene autonomía legal garantizada, pero con la cual tenemos una relación de trabajo muy expedita y que se expresa formalmente en informes previos antes de tomar decisiones regulatorias de cualquiera de las dos instituciones. Al mismo tiempo también estamos intercambiando regularmente información. Eso va a ser ahora especialmente importante con la puesta en marcha del FSIC, porque este va a incluir formularios especiales para tener información de mayor frecuencia sobre el flujo de crédito desde la banca hacia sus clientes. Así que eso va a requerir también un buen seguimiento. Siguiente, ¿hasta cuándo cree que hay espacio en los mercados internacionales para que Chile coloque deuda a bajo costo? ¿Los paquetes fiscales implicarán mayor nivel de deuda? ¿Cómo puede afectar el riesgo país y la clasificación de Chile a esta alza del endeudamiento que además va implicando mayor déficit? Entonces, respecto a la última parte de esta pregunta, lo que hay aquí lo más relevante no es tanto cuál es el déficit en el corto plazo, sino que cuán persistente es ese déficit con el correr del tiempo. Entonces, las medidas que ha ido adoptando el gobierno están en línea con el hecho de que estamos enfrentando un periodo de importantes restricciones para las empresas, para los hogares, pero que es un periodo acotado. Por lo tanto, las medidas que ha ido implementando el gobierno son medidas que tienen una duración limitada, no son medidas indefinidas en el tiempo. Entonces eso ayuda a asegurar una trayectoria para el déficit fiscal futuro y para la deuda que es moderada y manejable. Le voy a pedir a Beltrán de Ramón, gerente de la División de Mercados Financieros, que se refiera a la primera parte de la pregunta sobre el espacio para colocar deuda a bajo costo. Gracias, presidente. Es importante hacer ver que la deuda del fisco en moneda extranjera estaba hace un año a niveles de 3% en dólares. Después el segundo semestre fluctuó entre 2 y 2,5%. Y en algún momento estos últimos días subió hasta 4,5%, pero hoy día se ha vuelto prácticamente a los mismos niveles que le estaba hablando, entre 2,70 y 2,60. Es una tasa muy baja y además la deuda en dólares de Chile es relativamente baja comparado con otros países y la deuda total de Chile también es relativamente baja. Por lo tanto, nosotros pensamos que si el mercado estaba poniendo esa tasa, que Chile no tendría ningún problema en endeudarse tanto en moneda local como en moneda extranjera. Gracias, Beltrán.
Después vienen dos preguntas sobre temas de empleo. La primera dice, en el IPOM de diciembre ya se hablaba de que el desempleo podría superar el 10% a inicios del 2020, solo considerando el factor de la crisis social, tomando en cuenta el impacto del COVID que se suma, ¿cuáles son las proyecciones que tiene el Central para la tasa de desocupación? Y luego se pregunta, ¿el desempleo llegará a niveles sobre lo visto en la crisis subprime, señala aquí 10%, o el desempleo puede verse atenuado por el trabajo informal? Entonces, el IPOM que publicamos hoy día no tiene una proyección precisa de la tasa de desocupación. Lo que vimos nosotros con posterioridad a la crisis o durante la crisis social es que si bien hubo un volumen importante de despidos, especialmente en algunos sectores, el mercado del trabajo se adaptó de diversas maneras, no necesariamente con trabajadores que quedaran cesantes. Aumentó el empleo asalariado informal, también hubo más gente dispuesta a incorporarse al mercado del trabajo si es que se le generaban las oportunidades para hacerlo. También hubo una reducción de las horas trabajadas, entonces el mercado del trabajo se ajustó a través de distintas dimensiones, no necesariamente el desempleo abierto. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido un impacto sobre el mercado del trabajo. Hay una serie de indicadores que muestran un cierto deterioro, indicadores que van incorporando no solamente quienes se declaran desocupados, sino que también quienes estarían dispuestos a trabajar. Y esos indicadores mostraron un cambio significativo a partir de octubre del año pasado. Por lo tanto, hacer proyecciones de tasa de desocupación es muy difícil porque tiene que ver con todas estas otras variables que se van moviendo en el mercado del trabajo. Eso es especialmente relevante hoy día por lo inusual del shock que estamos viviendo, porque no solamente se trata de una caída de la actividad económica, se trata de una caída de la actividad económica porque hay actividades que no se pueden realizar y porque una parte importante de la población debe guardar cuarentena obligatoria o lo está haciendo de manera voluntaria. Entonces, en esas circunstancias, el trasladarse desde, luego de perder un empleo asalariado, pasar al sector informal es más difícil porque la actividad informal también es más difícil de desarrollar. Entonces, todo esto a lo que apunta es que es muy importante que operen los mecanismos de apoyo a los trabajadores que acaban de ser aprobados por el Congreso y entiendo promulgados esta mañana. O sea, a diferencia de lo que ocurrió en octubre pasado, hoy día el Congreso ha aprobado la propuesta del Gobierno de un conjunto de beneficios que le permite a un número importante de trabajadores mantener la relación laboral con su empleador, pero recibir sus ingresos del fondo de cesantía, mientras el empleador todavía continúa pagando sus cotizaciones previsionales. Entonces es importante que ese mecanismo se use en todos los casos que sea necesario, evitar que este shock que se va a concentrar en un periodo corto de tiempo se traduzca en un aumento más significativo del desempleo con la pérdida de capital humano, de experiencia que eso significa. La experiencia de todas las recesiones es que fenómenos de cesantía masiva tienen un costo para las personas, para la sociedad y también para las empresas, y hoy día hay mecanismos que nunca habían estado disponibles para poder evitar que eso ocurra y es importante que los podamos aprovechar. Luego hay una pregunta que dice, ¿es la primera contracción económica que proyecta en una década? ¿Qué efecto práctico puede tener esto para las familias chilenas y en particular en el mercado laboral? Hoy en día, por supuesto, hay muchas fuentes de preocupación para las familias. La primera es, por supuesto, el hecho de que hay una pandemia a nivel global que ha llegado a nuestro país, que implica riesgos para la salud y que ha obligado a aplicar voluntariamente o seguir
restricciones de movilidad y la necesidad de guardar cuarentena en los hogares. Entonces, esa, por supuesto, es una primera fuente de preocupación que todos, creo, sentimos de una manera o de otra. Del lado económico también hay una preocupación por la posibilidad de perder el empleo, porque alguien en la familia puede haberlo perdido, porque hay un ingreso variable que no se va a percibir. Entonces, eso, por supuesto, es algo comprensible, que justifica todos los esfuerzos que puedan hacer las autoridades para poder mitigar ese impacto, y significa que en la medida que las políticas que corresponden, que no son del Banco Central, sino que son básicamente políticas que maneja el gobierno, unido a la solidaridad de las empresas hacia sus trabajadores, permita que podamos sobrellevar este periodo de tiempo que, como decía, sabemos que va a ser un periodo limitado de tiempo, y eso nos debería ayudar a comprometer recursos públicos, a hacer un esfuerzo en el caso de los empleadores, y por otro lado también para las familias también reconocer que existe una luz al final del túnel, de un túnel que no es demasiado largo, pero que desgraciadamente la naturaleza nos ha puesto al frente. Luego hay una pregunta que dice, ¿serán necesarios nuevos paquetes económicos? Nosotros hemos señalado como Banco Central que así como hemos sido capaces de ir innovando y aplicar medidas para responder a los desafíos que nos ha ido poniendo primero la crisis social y luego este shock del COVID-19, así como hemos sido capaces de responder a esos desafíos, estamos preparados para enfrentar los desafíos que vengan en el futuro. Estamos, pese a que nuestro personal, nuestros profesionales están trabajando desde sus casas, estamos todos conectados, siguiendo la información, tratando de levantar más datos, tratando de entender lo que está pasando en la economía, con las empresas, con las personas, con los mercados financieros, para poder responder dentro del ámbito de nuestra responsabilidad. Nosotros como Banco Central no podemos hacer todo, tenemos una responsabilidad específica por la política monetaria, por el resguardar la estabilidad financiera. Estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance desde ese ángulo para ayudar a que la economía sobrelleve esta etapa, y en la medida que vayamos identificando nuevas iniciativas que podamos tomar, que tengan la posibilidad de ser efectivas, que no generen un costo a más largo plazo, no tengan duda que las vamos a ir adoptando. Y creo que esa es la misma actitud que uno observa en las autoridades de gobierno y en los reguladores del sistema financiero, que son aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos. ¿Qué lleva al Banco Central a pensar que habrá una reactivación tan rápida en el 2021? Yo señalaba que esto tiene que ver con las características del shock. Esto no es un ciclo económico donde la actividad empieza a decaer, baja durante varios trimestres hasta empezar a recuperarse. Este fue un shock abrupto, y así como llegó, también se puede ir. Para eso, sin embargo, es importante que cuando terminen las restricciones a la movilidad de las personas, cuando terminen las normas de distanciamiento social más estrictas, las empresas y sus trabajadores estén preparados para retomar la actividad. Por eso es que es tan importante poder apoyar a ambos durante este periodo intermedio. Tenemos dos ejemplos de que eso puede ser así. Un ejemplo es un poco más lejano, que es el ejemplo de China. China tuvo una caída muy drástica de actividad en enero y febrero al iniciarse la epidemia y aplicarse las medidas restrictivas. Una vez que se tuvo la epidemia bajo control y ahora han comenzado a retirarse estas medidas restrictivas, la economía china está recuperándose con bastante rapidez. Entonces tenemos ese un ejemplo. Ahora uno puede decir, China, por supuesto, es otro país, en otro continente, con otra estructura productiva.
Pero también tenemos un ejemplo cercano, que es lo que ocurrió aquí en Chile en diciembre, enero, febrero de este año. Es decir, nosotros tuvimos en octubre y noviembre caídas importantes de actividad, pero luego en diciembre, producto de la crisis social, de los saqueos, de los episodios de violencia, pero una vez que eso se aplacó, la actividad se recuperó con bastante rapidez, incluso mayor a la que nosotros mismos esperábamos. Es así como en febrero ya la actividad económica estaba en el mismo nivel en que estaba en septiembre del año pasado. Entonces, tenemos en eso un buen ejemplo de que cuando ocurren estos shocks repentinos, si no hay un daño más permanente al sistema productivo, si no hay un costo social más grande, eso se puede recuperar con bastante velocidad. Luego viene una pregunta sobre retiro de fondos de AFP. Una AFP propuso que los cotizantes pueden retirar el 5% de su ahorro. ¿Es inocua esta medida en términos del mercado financiero? ¿Qué riesgo o ventajas podría tener? Yo creo que esta es una pregunta cuya respuesta, en realidad, lo más importante no tiene que ver con el mercado financiero, tiene que ver con el sentido del sistema de pensiones. Llevamos ya un buen tiempo, años, discutiendo cómo podemos generar mejores pensiones. Y cómo podemos hacer crecer más los fondos y complementarlos de alguna manera. Entonces, creo que la alternativa de retiro de fondos es claramente contradictoria con ese propósito, con ese objetivo. No hemos todavía aprobado la reforma de pensiones que se viene discutiendo hace tiempo y entonces es difícil que cuando estamos aún en esa discusión pudiéramos pensar en retiro de los fondos. Es preferible que el Estado movilice los recursos que tiene, movilice el instrumental que tiene, especialmente considerando, como decía hace un rato, el hecho de que esta es un shock que tiene una duración limitada en el tiempo. Esto tiene que ver finalmente con la última pregunta. Se espera una pronta recuperación. Si las cosas no funcionan como se espera, el peor escenario es que el crecimiento de Chile caiga 2,5%. Solo eso es que hay pronósticos de una caída de hasta 3%. Entonces yo diría que hoy día nadie duda de la magnitud del shock inicial de todas las medidas de contención social en respuesta a la pandemia. Y hoy día yo diría que la principal diferencia en las proyecciones económicas tiene que ver con el tiempo que uno cree que van a estar estas medidas en aplicación. Nosotros nos hemos guiado por las orientaciones que ha dado la autoridad. Hemos supuesto que se van a mantener durante buena parte del segundo trimestre y que hacia el final de ese periodo van a comenzar a retirarse. Eso es lo que está implícito en nuestras proyecciones. Por supuesto, hay otros que pueden hacer supuestos diferentes y eso es uno de los factores que explica las diferencias en las proyecciones. Pero es importante tener claro que cuando calculamos tasas de variación siempre nos comparamos con una base. Entonces, en la medida de que esa base es muy baja, luego para un mismo nivel de actividad vamos a tener un crecimiento más alto. Entonces, en la medida de que tengamos estas caídas de actividad durante estos meses, vamos a ver en los meses siguientes, aún volviendo al mismo nivel de actividad que teníamos antes, vamos a ver un aumento importante de las tasas de crecimiento. Eso es parte de la mecánica de los cálculos de tasas de crecimiento, pero es importante tenerlo claro porque muchas veces tenemos como una tendencia a revertir a la media, pero no revertir a la media del nivel de producto, sino que de la tasa de crecimiento a largo plazo. Pero cuando una economía tiene una brecha de actividad como la que tenemos hoy día, que se aproxima al 10%, puede crecer mucho más rápido que su crecimiento tendencial durante un buen tiempo mientras se está cerrando esa brecha. Y eso es lo que creemos que puede ir ocurriendo en la segunda mitad de este año. Con eso termino todas las preguntas que me habían hecho llegar. Les agradezco una vez más por enviarlas, por su paciencia, para poder operar por este medio y les agradezco toda su participación. Buenas tardes.